Si al pueblo y a alguien le consta que a este gobierno, que a este presidente ha metido la mano y se ha cogido un centavo del país, yo no puedo estar un minuto más en el gobierno. Si para que se vaya Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos, no hay ningún problema. El Congreso de la República cuenta con los mecanismos legales para recortar los mandatos del presidente Pedro Castillo y de los mismos parlamentarios, un escenario extremo que surgió en medio de la interminable crisis política que nos aqueja. Pero ¿es realmente posible que prospere un adelanto de elecciones? El adelanto de las elecciones es una posibilidad que se puede dar. Yo creo que la ciudadanía pide un acto de generosidad de los congresistas y que nos vayamos todos. Esto se está dando porque esta crisis generalizada, el Ejecutivo y el Congreso, repito, son parte del problema. Y la gente los rechaza. ¿Pero eso es culpa de los que son elegidos o de los que vamos a elegir? Mira, lo que sucede es que va a tener que haber más bien un cambio, creo, de la actitud de la ciudadanía, ¿no? Que no puede querer todo a la vez. En medio de sus impostergables intentos por detener a la SUNEDU y al enfoque de género, una propuesta legislativa llegó esta semana al despacho de cada congresista. Es un proyecto de ley que plantea elecciones generales antes del 2026. Le he enviado a los 129 congresistas, que no soy yo, para que se adhieran al proyecto, ¿no? Ya que es una salida política a una crisis política que estamos viviendo. Señora Presidenta... La congresista Susel Paredes hizo suya la autógrafa que había presentado el último 28 de abril el oficialista Pasión Dávila. El documento había sido firmado también por otros 8 miembros de la bancada de gobierno, pero apenas duró un día en la mesa de partes del Poder Legislativo. Se retiró porque se retiró. Buenos días con todos, ¿qué tal? ¿Pero por qué? Valdemar Cerrón, vocero de Perú Libre en el Congreso, no quiso admitir un craso error, que la potencial bomba autodestructiva activada por Pasión Dávila había sido firmada sin ser leída. Su manera de explicar el desliz, aunque no dice nada, es más que elocuente. Son temas internos del partido. Pero no puede comunicar a la ciudadanía. ¿Para qué? Que finalmente... ¿Para qué? Si ya se retiró. Tiene sentido. Pero la ciudadanía tiene derecho a saber por qué sus representantes ponen un proyecto y lo retiran. Sí, porque se retiraron acá. Mira, acá, bueno, ¿qué tal? Se presentan los proyectos y se retiran. ¿Cuál es el problema? Pero ¿por qué se retiró? Porque se ha retirado. Pero esa no es una respuesta... Es una respuesta coherente. No, es una respuesta que no explica. Así es. Eso no es una respuesta que explique por qué se retiró. Sí, le explico. Se ha retirado porque ya se retiró. Listo. Gracias. Muy amable. Gracias a usted. La irrupción de proyectos de ley como este ha disgustado por igual a extremos que cada vez se muestran menos irreconciliables. El que haya presentado el congresista Pasión Dávila, yo lo he revisado, no tiene sustento, no tiene costo, no tiene argumentación. Que lo tome la señora Susel Paredes, que tiene poquísima representación y que ella esté buscando que se plieguen al estilo de ella, tampoco a nosotros nos causa preocupación. Junto con el proyecto de Susel Paredes, está pendiente en la Comisión de Constitución el texto de la congresista Digna Calle de Podemos Perú. Su propuesta también plantea adelanto de los comicios generales. Cuando llegue la Comisión de Constitución y empiece a debatir, si ahí se va a ver la realidad. No hay una manera en que yo pueda predecir cuánto tiempo va a durar, porque hay proyectos que los hacen en un día y otros que los archivan en un día. ¿Y si archivan ese proyecto, presentará otro? Claro. Así hasta que... Así hasta que entiendan que quieren que nos vayamos. No entienden. Pero ¿qué se necesita para que el que se vayan todos deje de ser tendencia en redes y aterrice en la cruda realidad? El adelanto de elecciones es obviamente una propuesta que puede ser viable si hay un acuerdo político. O requiere un acuerdo político o requiere un acuerdo político bajo presión, también vamos a decirlo claramente. Hace 22 años, tras la implosión del régimen fujimontesinista, el Congreso de aquel entonces se vio obligado a modificar transitoriamente la Carta Magna para poder convocar a elecciones generales adelantadas. Es el antecedente de una salida constitucional ante un cuadro severo de líderes con discutida legitimidad.
Estos problemas datan desde el momento de la campaña, cuando se hablaba de nueva constitución, se hablaba de un marxismo directo, ¿no? Entonces ya ahí comenzaron a crearse problemas que se están dando ahora. Lo que sí es cierto es que estamos en un entrampe. Y el entrampe en el Congreso se debe a quienes no han sido capaces de ser bien claros en vacar al presidente. Entonces hay que señalar a los responsables. Yo creo que tanto el Ejecutivo como el Congreso hemos cometido desaciertos. Por ejemplo, hay que privilegiar aquí en el Congreso proyectos de ley que realmente contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Y quizás el tono del lenguaje político deje de ser tan áspero y confrontacional como el que utiliza el Ejecutivo, empezando por el propio Premier. Señoras y señores congresistas, el Ejecutivo ha amagado varias veces su propia propuesta de adelanto de elecciones. En la otra acera, la del Legislativo, cada congresista analiza la crisis dependiendo de qué tan puesta tenga la vista en su ombligo. Yo estoy de acuerdo, yo estoy con usted. El pueblo tiene que respetar sus decisiones también, porque si el pueblo elige mal, tiene que aguantarse los años para el cual ha elegido. En consecuencia, el presidente de la República tiene que cumplir los 5 años de mandato y el Congreso también. Mira, ahorita, por ejemplo, los trabajadores no están saliendo a protestar. No sé si han visto los sindicatos, las federaciones. ¿Cuál es más grande que los sindicatos? No está saliendo. Sería una demuestra, ¿no? Sería una demostración de que hay una disconformidad. Pero no. El desgaste del gobierno y del Parlamento no es un invento. Lo dicen las calles, pero también el grueso de encuestas que ubican el rechazo a ambos poderes del Estado por encima del 70%. Esos mismos sondeos plantean como alternativa saludable a la crisis el adelanto del próximo proceso electoral presidencial y congresal. Si se habla que se vayan todos, bueno, ¿y el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Y los organismos electorales? ¿Y la Junta Nacional de Justicia? ¿No hay responsabilidades en la situación del país de esto? O sea, o nos vamos todos, se va el Congreso, ¿y qué? ¿El Congreso se va a ir a la misma vez que el presidente? Cuando la responsabilidad de esta crisis la tiene el presidente. Entonces nadie se aferra. Pero hagamos un proyecto, en todo caso, si es que se puede hacer, que contemple una salida. Si vuelves a hacer lo mismo, tendrás los mismos resultados. Algo curioso es que, aunque imperceptibles para la ciudadanía, hubo intentos por reformar el sistema electoral en los últimos años, pero poco se logró hacer para darle un giro integral a todo el aparato político que hay detrás. Los partidos son débiles, los partidos son informales, los partidos son desorganizados, los partidos canalizan ahora muchas veces intereses justamente mercantilistas, de la política informal, cuando no mafiosas, y entonces abrirse los partidos a lo que ellos no quieren. Ante dicho panorama, figuras como el expresidente Francisco Sagasti propusieron alternativas de iniciativa civil para salir del atolladero. La ciudadanía los nombró. La ciudadanía legalmente y constitucionalmente puede ejercer su soberanía. Existe una figura que se llama la Iniciativa Legislativa Ciudadana, en castellano, la posibilidad que los ciudadanos podamos presentar un proyecto de ley que si el Parlamento no lo aprueba en 120 días, entonces los promotores del proyecto tienen derecho a completar el resto de firmas, que es el 10% del último padrón electoral, tarea titánica, pues estás hablando como de 2.5 millones de firmas, y entonces se pueda convocar un referéndum. El constitucionalista Luciano López elaboró un anteproyecto de ley que sugiere un reajuste del sistema político. Plantea, junto con el adelanto de elecciones, que ningún sentenciado por una serie de delitos dolosos o de corrupción pueda formar partidos políticos, postular a puestos en el sector público o contratar con el Estado, entre otras modificaciones que buscan un funcional balance de poderes. Lo que nosotros planteamos es que esto pueda ser enriquecido en un gran debate ciudadano con una fuerte presencia regional. Creo que es importante que la voz de las regiones se haga sentir a través de sus universidades, de sus colegios profesionales, de sus organizaciones de base, para hacer justamente una gran discusión
civil, de la sociedad civil. Esto es un proceso que no es tampoco inmediato, o sea, porque un proceso electoral de esa naturaleza requiere ser planificado y organizado. Entonces requiere varios meses. En el Congreso, durmiendo plácidamente en la Comisión de Constitución, hay iniciativas de ley que plantean reformas al sistema, pero siempre parciales. Si queremos efectivamente que haya un volver a empezar, elecciones generales, etcétera, la mayoría de mis colegas no va a actuar por, digamos, por un tema de altruismo, ¿no? Va a tener que haber una serie de zanahorias, y las dos zanahorias fundamentales son que haya la posibilidad de reelección, y la segunda, que haya una segunda cámara. Hay que restituir el Congreso bicameral, tiene que haber una renovación por tercio de los congresistas, hay que reinstaurar también la reelección parlamentaria, gobernadores regionales y alcaldes, y una vez resuelto estos temas podríamos hablar de adelanto de elecciones. El debate de las iniciativas de reforma y de adelanto de elecciones podría tomar meses, en el mejor de los casos, antes de dar paso a una hoja de ruta real. ¿Es difícil conseguir consensos aquí dentro? Todo se tiene que hacer, para eso es el Congreso, pues para conversar y consensuar, ¿no? Yo creo que sí se puede. Todo es difícil, es correcto. ¡Viva el Perú! Así sean los ciudadanos o el Ejecutivo en un arranque de autocrítica los que promuevan el fin del actual mandato constitucional, lo cierto es que toda salida legal al problema político pasará sí o sí por el Congreso de la República. Relator, primer tema. Pendiente de segunda votación, proyectos de ley 697, 862, 908 y 943. Señores congresistas de...